El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué hermoso poder en esta hora compartir la palabra de Dios. Cada vez que la compartimos, nuestro anhelo en el Señor es que tú puedas crecer, que tú te puedas fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Damos gracias a Dios por un nuevo día y vamos a empezar orando y pidiendo a Dios que tome control de esta transmisión, que tome control de nuestra mente, nuestros labios, para que Él fluya a través de nuestra boca. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por permitirnos venir ante tu presencia con acción de gracias. Y venimos ante ti con acción de gracias porque tú eres la fuente inagotable. Tú eres la fuente que produce vida y esa vida la das en abundancia. Yo clamo por cada persona que me va a ver y me está viendo, para que en esta hora pueda sentir el poder de tu gloria, pueda sentir un abrazo de tu presencia, que se vaya toda angustia, toda zozobra. Que en esta hora, Padre, cualquier enfermedad que esté atormentando sus vidas, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad. Se va ahora mismo de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda dolencia, todas aquellas partes afectadas del cuerpo, ordenamos por el poder creativo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que comiencen una restitución, que comiencen una restauración, que comiencen nuevamente a ser creados si falta alguna parte. Oh Padre, clamamos a ti. Creemos que tú eres un Dios que sanas, que salvas y que das poder a todo aquel que te pide. Te damos gracias por este tiempo, por este programa, y pido tu dirección, pido tu guía, pido que tú te reveles a mí, para que podamos compartir tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Es muy grato para nosotros que nos acompañes a estudiar la palabra de Dios. Hoy nuestro tema, las piedras. No vamos a hablar de ladrillos, no vamos a hablar de estructuras, sino de piedras. ¿Sabías tú que en Israel abundan las piedras? Y es que las piedras tienen un valor importante para Dios, tanto así que tú eres una de ellas. El templo de Dios se construye con piedra, no con ladrillo, no con cemento, no con paja, sino con piedras. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20. Y dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Por eso, tu razón de ser. Si Cristo es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la que cierra la edificación, tú eres una piedra viva. Y Dios dice que ya no somos extranjeros. Un extranjero
es la persona que por más que quiera pertenecer a un país, siempre va a tener una connotación de su nacimiento y va a marcar su identificación. Si tiene una ciudadanía de otro país, debe pedir al país donde desea ser ciudadano que le den o le accedan poder ser un extranjero nacionalizado. Pero Dios dice que ya no somos extranjeros y usa una palabra advenedizo. Quiere decir que tú ya no eres una persona que entras por lástima, ya no eres una persona que te van a juzgar, sino Dios dice que eres un ciudadano de los santos. Y me llama profundamente la atención que Dios hace al creyente, al cristiano, un miembro de la familia de Dios. Siéntase orgulloso por pertenecer a la familia de Dios. Así que este pasaje nos lleva a pensar en lo que Dios pensó cuando creó al hombre. A veces predicamos que cuando Dios creó toda la creación pensó en el hombre. Y nos equivocamos porque la Biblia nos habla que Dios no pensó en el hombre, sino pensó en tener una familia. Y a lo largo de la Escritura hemos visto cómo Dios ha querido habitar con el hombre. Ha querido estar con el hombre. Se construyó un tabernáculo, luego se construyó un templo, y hoy, a través de Cristo, somos miembros del templo que Dios está construyendo. Dios está construyendo un templo y lo está haciendo a través de piedras. Pero la iglesia no ha entendido que como cuerpo de Cristo, como una sola unidad, como un cuerpo, no ha entendido la importancia de su razón de ser y existir. La iglesia tiene una razón de ser y existir. De ser porque fue extraída del mismo cuerpo de Cristo. Tú dirás, pero qué locura habla. Cuando leemos Génesis capítulo 2 y vemos cómo Dios crea al hombre y del hombre, de una de sus costillas, extrae y crea a la mujer. Y han salido miles de predicaciones de cómo el hombre debe amar a su esposa, porque es carne de su carne, huesos de sus huesos. Y yo decía, ¿cuál es la aplicación espiritual? Y al venir a Efesios, encuentro que la aplicación espiritual, y lo dice Efesios en el capítulo 5, versículo 20, si no estoy mal, que Dios de su cuerpo, cuando la lanza de aquel soldado traspasa su costado, nace la iglesia. Y tú dirás, pero ¿qué locura es esta? No es ninguna locura. Dios, a través de Cristo, ha creado a la iglesia, y muy claramente lo dice Efesios capítulo 5. Y hoy hablando con el profeta George, veíamos cómo el Señor ha hecho, y ya al final de la carta, que la iglesia sepa valorar no solo la obra de la cruz, sino la posición que hay dentro del cuerpo. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 5, no está ahí, versículo 28, Efesios 5, 28, léelo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Mire que la Biblia habla de una sola unidad.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por eso cuando alguien dice que no es su esposa, como a alguien le decíamos, es que es su esposa, dijo, no, no es mía, es de la mamá. No, es su esposa porque es de su propio cuerpo. Usted dirá, pero ¿cómo va a hablar este locura si ella nació en tal lado y ya en tal otro? Cuando tú te casas, te conformas y te formas y te transformas en un solo cuerpo. Por eso la Biblia es clara en decir, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Luego dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mira lo que dice Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Ahí está en Efesios. Efesios 5:30. Y no incidentalmente, o como se podría decir, en semejanza o repetición, se le dice lo mismo que Dios le dijo a Adán cuando le entrega a Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando le entregó a Eva? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto lo dice Efesios capítulo 5, versículo 31. Así que la iglesia, las piedras, no han entendido la razón de ser. No lo han entendido. ¿Por qué? Porque su razón de ser les hace ser extraída del mismo cuerpo de Cristo. Si Cristo es la piedra, tú eres una piedrecita. Por eso, ahora sí comprendes lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. De esta piedra, o piedrecita, la piedra, la afirmación, eres el Cristo, Él es la piedra que desecharon los edificadores, es la piedra del ángulo. Estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Así que hay un gran valor en que tú seas cristiano. No solamente porque te escapas del infierno, no solamente porque te escapas de un juicio, no solamente porque vas a tener vida eterna, sino porque formamos la iglesia de Cristo. Y la razón de existir, porque solo Cristo la sustenta. Así que tú como cristiano eres sustentado por Dios. Y la iglesia ha perdido. Cuando hablo de iglesia, no hablo de una denominación. Aunque muchos creyentes creen que es la denominación. Entonces la denominación tal se va a salvar porque está en lo cierto doctrinal, en su revelación de la palabra, en sus obras, en todo va a ser salva. Y la iglesia tal no. Porque consideramos a través de la doctrina y a través de la perspectiva y de las obras que no. Porque creemos que fulano es un pecador y sultano es otro pecador. Déjame decirte que nuestra razón de ser no es en matarnos entre nosotros. La razón de ser del creyente es impactar a un mundo que necesita. Entiéndelo. Tú que me ves, que quizás mueves tu dedo y caíste, tú necesitas salvación. No es opcional. No hay ofertas del cielo para ser salvo. No. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Venir a Él. Ser parte de su pueblo. Ser parte de su familia.
Así que la unidad de la iglesia o las piedras, más bien hoy parecen no una edificación ni un templo, sino un montón de piedras. Hace poco visitábamos un lugar de mi suegro y le pregunté, y esas piedras, me dijo, yo las compré. Y así, semejante a ello, parecen los cristianos. Hoy vemos muchos Ferraris. Sí. Y un Ferrari cuando sale todo el mundo lo ve, impacta, todo el mundo sabe del valor que tiene. Y hoy hay muchos Ferraris. Y en la ciudad de Bogotá uno los alcanza. Imagínese, uno en una Kia, en un Suzuki, en lo que tú tengas, un Renault, alcanzas un Ferrari. Y lo alcanzas, valga el ejemplo que colocó mi profesor, porque se atascan en el trancón, porque hay una luz que los detiene. Y puede ser el carro más valioso y desarrollar, ¿de cuánto? Creo que o en un segundo, 100 kilómetros alcanza a desarrollar. ¿Cómo, hijo? 3 en promedio y 1.5, o sea, alcanza en un segundo, 2 segundos, 100 kilómetros. Pero en un trancón no lo hace como los demás, como un vehículo que debe desarrollar la velocidad a través de la distancia. Un montón de piedras es lo que hoy se ve. No se ve el templo que Dios ha deseado construir. La iglesia. Primera de Pedro 2:4. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:4? Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Dios, ¿qué está construyendo? Un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Mire que la Biblia es constante y reiterativa en Jesucristo. Si nos apartamos de Jesucristo, empezaremos a sacar 5 pasos para el éxito. Y el Señor dice, no, no hay pasos, mírame a mí. Los discípulos dijeron, queremos ser limpios. Y Él les dijo, ya son limpios por la palabra que les hablo. Y Dios está diciendo, acérquese a Jesucristo. Él es la piedra viva. Acérquese a Jesucristo. Ustedes son sacerdotes especiales por medio de Jesucristo. Así que aquellos que pelean por la pureza espiritual y hacen un alejamiento para no contaminarse con aquellos que consideramos impuros, con aquellos que consideramos adúlteros, entiende que el templo no se construye con obras. El templo de Dios no se construye con prácticas humanas. El templo no se construye por razonamientos, por tener la mejor interpretación. El templo se construye porque tú entiendes que eres una piedra viva y que tienes un valor en Cristo porque te acercas a Él, que es la piedra principal, la piedra especial, la piedra que Dios eligió. Y dice Efesios 2:20 lo siguiente:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, hemos venido hablando de la introducción para poder entrar a estudiar la carta a los Efesios. No la hemos terminado porque debo situarte en lo que tú eres, para que cuando tú entiendas lo que tú eres, comprendas lo que Dios hizo por ti, lo que Dios busca de ti, lo que Dios desea alcanzar a través de ti a un mundo perdido. Y no hemos entrado en materia porque debemos analizar todo el contexto escritural de 4 cartas. Recuerda que Efesios hace parte de 4 cartas que el apóstol escribió, el apóstol Pablo, aunque muchos ponen en tela de juicio si escribió o no escribió por el contexto o el lenguaje usado, que es totalmente para muchos comentaristas, teólogos, diferente a todos los escritos del apóstol. Pero si vemos un paralelo entre Colosenses y Efesios, no vamos a ver ninguna diferencia. Por el contrario, pareciera que Efesios es la copia de alguien de Colosenses. También eso lo opinan algunos comentaristas y teólogos. Y te debo hablar así porque tú escucharás algún día a alguien diciendo, pero es que Efesios no fue escrito a los efesios, sino le pusieron a los efesios. Sí, no existe en el manuscrito original, no lo existe, pero hay bases para hablar de que fue escrita a los efesios. Pero sin interesar eso, el contenido de la carta es para los colombianos, es para los americanos, los norteamericanos, porque también nosotros somos americanos, pertenecemos a América del Sur. Los norteamericanos, Estados Unidos, es escrita para los guatemaltecos, los peruanos, ecuatorianos, venezolanos. Porque en sí la carta escrita original dice a los fieles, a los santos que están en. Eso sí lo dice la carta. Hay un paralelismo importante entre Efesios y Colosenses. Pero recordemos que las 4 epístolas llamadas las epístolas carcelarias o escritas en el cautiverio, nos hablan del protoevangelio. En sí las 4 cartas hablan del protoevangelio. El protoevangelio es el misterio que Dios pronunció cuando el hombre recibe su castigo por la desobediencia a sus mandamientos. Y eso lo encontramos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice Dios claramente, y le ratifica al hombre el día en que recibe la retribución por su desobediencia, y estando el hombre todavía en el huerto del Edén, se le dice al mismo diablo el misterio de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le anuncia a Satanás su derrota. Y Dios lo anuncia por medio de ¿qué? De la simiente de una mujer.
O sea que a través de la mujer viene la salvación, sí, porque la mujer representa a la iglesia. ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. ¿El hombre puede procrear? Pues no. Puede engendrar. Pero la mujer es la que puede concebir. Puede dar vida. La iglesia está para dar vida. Por eso Cristo le dice a Satanás, mira, Satanás, va a haber una enemistad entre ti y la mujer. En otras palabras, a través de una mujer va a venir la restitución de la autoridad que tú robaste hoy al hombre. Y entre tu simiente, o sea, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Por eso hay oposición cuando tú recibes a Cristo y tu familia es inconversa. Porque hay una guerra. Pero Dios dice, el final será el siguiente. Tú le morderás el calcañal, o sea, producirás una herida, pero esa herida no es de muerte. Mientras que la simiente de la mujer sí te va a herir y te va a herir en la cabeza. Cuando a alguien se le golpea en la cabeza es porque se ha declarado una muerte fulminante. Así que ese protoevangelio es la mención preliminar del evangelio que hace mención a la promesa o a la manifestación de la gracia que vendría el ungido de Dios, el Salvador, el Mesías. Así que las cartas del evangelio del cautiverio, que no están dando en sí una respuesta a alguna pregunta como Corintios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.